¿Y qué funciones cumplió en esa época su hermano en el batallón 601 de inteligencia? No tengo ni idea. Porque acá dice que su hermano hacía comunicaciones, sí, ¿no? Sí, era de comunicación. Lo que él hacía era descifrar los mensajes en clave. Lo que él me dijo, me dice, había sectores vedados para nosotros. Me dice, había lugares donde no teníamos acceso. Pasaba mi jefe con un camión, yo no iba a revisar el camión donde iba mi jefe porque no me lo iban a permitir. Pero, es decir, mi hermano sí estaba convencido de que estaban actuando en contra de una guerrilla que atentaba contra la democracia. Y de eso sí estaba totalmente convencido. Lo que sí me dijo, yo nunca torturé. Y eso me lo dijo. Y a mis hijos les dije, digan lo que digan, yo me voy con la conciencia tranquila, yo nunca torturé. Dice, pero, lógico, si encontraba una cosa que decía, estamos en tal lado, él la pasaba. Concretamente, ¿vos llegaste a saber el rol que cumplió tu padre en el ejercicio del terrorismo de Estado? Lamentablemente, con certeza no. Todavía no hay un fallo ni una información certera en relación a lo que él realizaba como oficial de inteligencia. Porque al día de hoy sí sabemos que fue oficial de inteligencia, eso ya sí se sabe. Pero qué tareas realizaba, no hemos podido tener más información. Su declaración era ostentosamente mentirosa, o sea, yo trabajé con los abogados de abuelas punto por punto diciéndole esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. O sea, sí. Ahora, si se hubiese probado de que su hermano cometió crímenes de lesa humanidad, ¿cuál hubiera sido su reacción hacia él? No sé. Calculo que yo lo hubiera entendido. Es decir, lo hubiera entendido desde el lavado de cerebro que hace el ejército con la gente que trabaja ahí. Es pavoroso. yo recuerdo claramente el living de esa casa, que era una alfombra de color rojo y que yo estaba sentada con una abuela de cada lado esperando la llegada de mi hermano. Y entró mi papá con él en brazos y esa es la primera imagen que yo tengo de él. O sea, de la noche a la mañana cayó un hermano. Entonces yo creía que, no sé, los pibes se conseguían en el súper. Porque claramente mi madre no fingió un embarazo, sino que el chico llegó como medio de la noche a la mañana a mi casa. Todos sabían que ese nene no era hijo de ellos. Porque digo, insisto, mi mamá no fingió un embarazo. Entonces de la noche a la mañana ellos aparecieron en el club con un bebé. Mi padre, esa noche, o día, no me acuerdo, cuando le dice, bueno, cuando él ya esté en condiciones de entender, le van a decir la verdad, por supuesto, como parte del festejo, esto que te estoy contando, con total naturalidad, y él dijo, eres hijo mío, como Vanina, y el que abra la boca lo mato. Yo nací y viví toda mi vida en Hurlingham. En Hurlingham. Y, digamos, ¿hasta qué edad vivió en Hurlingham usted? Hasta que me fui a Tucumán. Hace 22 años que vivo en Tucumán. Pero toda mi militancia, que tiene un poco que ver con esta entrevista, fue acá en Buenos Aires. ¿Cuándo empieza a militar usted? Tenía 19 años, en los 70. Es decir, yo estudiaba Bellas Artes en ese entonces. ¿Y empieza a militar en...? Empiezo a militar el peronismo de base. Como nosotros estábamos en el apoyo de la FAP, que la FAP en realidad si se había creado como movimiento para hacer volver a Perón, una vez que vino Perón al país, los militantes que siguieron en la militancia se pasaron a los montoneros. Y nosotros, cuando muere Perón, nos fuimos directamente. O sea, nos fuimos del movimiento, nos fuimos del peronismo, nos fuimos de todo. ¿Y usted a dónde se fue particularmente? Particularmente nos fuimos al siloísmo. Mi hermano era militar, siguió el colegio militar porque mi papá era militar.
nunca le gustó. ¿En qué circunstancias murió su hermano? Cáncer. Ujú. Cáncer de ¿Cuándo? pulmón. Hace 3 años. Arturo Enrique Pelejero, cuando se retira del ejército, era capitán, ¿no? Mi hermano sí. Sí. No, porque mi papá también se retiró. ¿Y Pero su mi hermano, padre por qué grado se retiró? Coronel. Coronel. Pero mi hermano no se retiró del ejército. Aclaro esto porque es importante. Él pidió la baja. La baja es dejar de pertenecer al ejército argentino. Sin retiro, sin beneficios, sin sueldo, sin jubilación, sin nada. ¿Y por qué razón? Por Malvinas. Mi padre, Luis Antonio Falco, yo crecí creyendo que mi padre era un visitador médico y que además realizaba algo en la policía, algún trabajo en la policía que nunca me quedó muy claro en ese momento qué era, lo que él hacía. Yo lamentablemente no tengo buenos recuerdos en relación a Falco como padre, digamos. Para nosotros la infancia con él fue una infancia muy dura. Al que le tocó bailar la más fea fue a mi hermano, sin lugar a dudas. Fue el foco de su violencia sostenida y sistemática desde que prácticamente era un bebé. Yo el primer registro que tengo de mi hermanito golpeado, creo que no llegaba a tener... Ponele que ya tenía 3 años. Ponele. Para mí un nene de 3 años sigue siendo un bebé. Cualquier pavada era motivo para desatar una violencia. ¿Y el trato que te dispensaba a vos era más benévolo? Sí, en la etapa de la infancia sí, porque yo era como su digamos así, como la genia, la grosa, la excelente alumna, y él era un paria. Después podemos asociar otro tipo de motivos posibles de su violencia, sabiendo que ese niño no era niño de él y que entonces había algo que extirpar a base de golpes, digo, como la mala semilla, si querés. Recordaba cosas del estilo a Juan Mariano en esa época. Yo te voy a sacar bueno, ¿entendés? Sorete, por ejemplo, a tu hijo. Nosotros íbamos habitualmente todas las semanas, todos los fines de semana, al círculo policial. Se suponía que íbamos a ese club por mi abuelo, que era comisario, había sido comisario, con lo cual yo, desde muy chica, digamos, crecí con ciertas amistades de mi papá que nunca me cayeron bien, básicamente. Mucha gente, muchos tipos con actitudes muy raras, muy violentos, muy cancheros. Con los años, después, cuando yo empecé a investigar por mi cuenta en plena adolescencia y leí el Nunca Más, a escondidas, principio de los 90, Sí. esto que te estoy contando, que se sucedieron 2 hechos importantes para clavarme como una sospecha un poco más grande y que yo a raíz de esa sospecha rebobinara hacia atrás y empezara a recordar cosas que había escuchado desde chica, cosas que había visto desde chica. El primer hecho determinante fue el caso de los Reyardo Tolosa, de los mellizos Reyardo Tolosa. Yo me crié con esos chicos como primos y su apropiador era el tío Miara para mí, el tío Lito. Nosotros empezamos con preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los chicos están en la tele? Mi papá nos dijo que era todo una mentira, que esta gente que estaba atrás de todo esto era muy mala, que era la gente que ellos siempre nos decían que eran unos hijos de puta, que eran los que habían arruinado, digamos, el país, etc. Cosas con las que nosotros crecíamos. O sea, las abuelas eran unas viejas locas, todas mentirosas, las madres también. Y en Buenos Aires, tengo entendido, estuvo asignado en el Batallón 601 de 601, Inteligencia. sí. Muchos años después, digamos, sería procesado y le darían la falta de mérito en la causa llamada de la contraofensiva montonera, que sucede en febrero. Cuando mi hermano estuvo detenido por esa causa, nosotros conversamos muchísimo. Yo fui militante de la izquierda. No fui de la resistencia armada, pero sí milité y apoyé la resistencia armada. Pero nunca tuve un arma. Éramos muchos los militantes de izquierda que hacíamos trabajos de base para las estructuras militares de izquierda, pero no éramos combatientes.
también hubo militares que eran militares, pero no eran de los grupos de tarea. Cuando empiezo a militar, para mí todo lo que tenía que ver con el sistema estaba mal y si para que desaparezca el sistema como estaba planteado tenía que desaparecer mi familia, no sé si me importaba tanto. En ese momento yo era muy intransigente, muy dura. No, mi hermano sí me avisó, ¿no? Me llamó y me dijo, hacer desaparecer todo. En los 70 era algo que no se hablaba. Es decir, yo sé que mi hermano me debe haber sacado las papas del fuego más de una vez, porque yo figuraba en muchas agendas. A raíz de eso, yo empiezo a leer el Nunca Más y encuentro a varios amigos de mi papá nombrados. Y de hecho, tengo una anécdota personal al respecto con Jorge Beira, digamos, que estábamos en la pileta del club. Yo ya en ese momento estaba casi en la facultad, o sea, estaba haciendo el CBC. En ese momento había un conflicto en la universidad, no importa cuál, un conflicto en la universidad, y entonces había una toma y habíamos cortado la calle y qué sé yo. Y él decía, no sé qué, ¿te acordás? Luisito, ¿te acordás? Mengano, a los gritos en la pileta, a los gritos. Cuando nosotros llegábamos y salía la conchuda a decirnos, esta es una entidad autónoma, ustedes no pueden pasar. Ah, sí, entidad autónoma, ja, risas. ¿Entendés? En ese momento yo le dije, si lo que estás diciendo es verdad, le digo, 2 pasos al costado que después veré qué hago con esta verdad, cuando pueda hacer algo con esto, le dije. Pero la próxima vez que la historia te ponga en una situación como esa, presta atención, le digo, porque en una de esas ventanas estoy yo sentada. No sea cosa que después le tengas que dar explicaciones a tu amigo del alma, le digo. Y las sospechas más fuertes, claramente, empiezan cuando yo empiezo a tener problemas con él. Entonces, cuando yo empiezo a tener problemas con él y él empieza a agredirme a mí, me empieza a decir cosas que yo digo, ¿de dónde viene esto? O sea, cosas, eso, sos una zurda de mierda, cuídate en la facultad, porque no sé qué. Nosotros, alguna vez se le escapaba un nosotros hicimos no sé qué cosa. ¿A qué te referís con nosotros? ¿Qué es ese colectivo inclusivo del cual hablas? Hubo un punto de inflexión que fue cuando él se entera que yo en ese momento estaba teniendo una relación con una chica. La primera vez que tenía una relación con una chica se enteran ellos por los padres de ella. Y a partir de ahí, él me esperaba todos los 5 de cada mes, cuando yo volvía de la facultad, o volvía de entrenar, o volviera de donde volviera, y no me dejaba entrar a mi casa. O sea, nosotros teníamos 2 entradas posibles, por la cocina, un departamento, por la cocina o por la entrada principal que ibas al living y a las habitaciones. Esa entrada no se usaba y de hecho yo no tenía llave. Entonces él me esperaba en la cocina y no me dejaba entrar, ¿no? Se sentaba con una silla ahí y me esperaba, yo entraba, él ya estaba fumando. O sea, me estaba esperando, no importaba que yo llegara a cualquier hora. Todos los 5 de cada mes. ¿Por qué? Porque él se había enterado un 5 que su hija era supuestamente lesbiana en ese momento. Y, digamos, el resto de los días, Como si nada. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te fue bien la facultad? Bueno, mi vida. Y entonces él lo llamaba como una charla de balance. Y me decía, bueno, ¿qué pensaste en este mes? Nada. ¿Vas a cambiar de opinión? No. ¿Vas a seguir con esa relación? Sí. Frente a que yo me mantenía firme y que no, él empezaba un monólogo interminable en el cual se producía esta tortura de la que yo te hablo. O sea, eran unas agresiones con cosas que yo no había escuchado nunca de parte de él, que son esos datos los que hacían sospechar de que para él eso que estaba llevando adelante era un mecanismo muy conocido y muy aceitado. Por ejemplo, yo te voy a destruir, vos no vas a poder conmigo, no tenés idea de lo que yo soy capaz. Yo estoy acostumbrado a que me pidan piedad de rodillas. Y era esto que te digo, el tipo ponía play, ¿entendés? Y era como un loop, o sea, en el cual entraba en una que iba subiendo y me decía las cosas
más espantosas que se te puede ocurrir. Hacía como pequeños actings de supuestas torturas. O sea, sin hablar, sin nombrar la palabra tortura, pero sí esto de, ¿sabes lo que es tenerlos ahí? ¿Entendés? Arrodilladitos y no sé qué, y que te pidan por favor que pares. Entonces ahí vino una etapa como de cierto remanso, en la cual dejó de torturarme con esas preguntas. Yo le hice creer que lo de mi relación con esta chica ya no iba más. Y hice como una especie de papel de hija modelo. Porque de hecho me armé un calendario, yo cumplía 21 años en octubre y me armé un calendario y iba tachando los días hasta mi cumpleaños de 21 años. Chiqui. Todo ese periodo fueron 9 meses seguro y creo que hasta un año. Mi hermano se dedicó a la gastronomía, entonces cuando nos veíamos en el restaurante que tenía. Y era que empezar a hablar de algo y, viste, que te hablaban. Tan es así que yo le dije, un día así en chiste también, le digo, que sí, cuando te meten en preso de vuelta para que podamos conversar un día tranquilos, porque el único momento que habíamos podido conversar así tranquilos fue en ese momento. Y después, ¿Y cómo se produce la detención de su hermano? Él se fue a entregar. Él se fue a entregar. Sí, a él le avisan que estaba en una lista de gente que... entonces él fue... En el marco de la causa de la contraofensiva. Sí, y entonces él se fue a... se presentó ahí en el Liceo Militar a decir que bueno, que él se había enterado que no quería que lo vayan a buscar a la casa, que no quería que su familia sufra ningún problema por eso, entonces que él iba... Además, él en ese entonces estaba criando 7 chicos de la calle, que vivían en su casa y a los que mandaba a la escuela, alimentaba y todo eso. Él pone un abogado, cuando se entrega, pone un abogado. Cuando se hace el juicio, lo eximen de la cárcel por falta de mérito. Florencio Varela era ese abogado, sí, ¿no? Y mi hermano le pide al abogado que continúe con el juicio porque él quería que lo declaren libre de culpa y cargo, porque él no quería, es decir, la falta de mérito dejaba la sospecha que él podía haber tenido algo que ver. O sea, cuando murió él no estaba procesado. No, en ese momento no. En ese momento... Llegó después. ¿Qué llegó después? Cuénteme. Después llegó una orden de detención, cuando él ya estaba muerto. En el marco de la misma causa, creo. En el marco de la misma causa. Sí. O sea, digamos, si usted hubiera estado vivo... Claro, hubiera estado preso. Claro, o sea, le revocaron la falta de mérito en consecuencia. En algún momento, cuando yo empiezo a sospechar acerca de su pasado, la primera fantasía que aparece es que yo podía ser hija de desaparecidos. No daban, en teoría, los años de buenas a primeras, no daban. O sea, yo nací en el 74 y soy el calco físico de mi vieja. Y las sospechas de Juan empiezan en Juan. O sea, él empieza a sospechar a lo alrededor de sus 23 años porque no encontró fotos de mi madre embarazada de él, porque no encontró fotos de él recién nacido, y empieza a atar cabos, ¿no? Empieza a atar cabos. Me viene a hablar a mí y me cuenta que sospecha claramente que no es hijo de ellos. Y yo tenía, cuando Juan viene a hablar conmigo, ya tenía 25, yo tenía 29. O sea, ya hacía unos 8 años que no sabía nada de él. Cuando él me cuenta y me tira un par de datos muy específicos, a mí en ese momento, mientras hablaba con él, se me pasó toda la película de nuestra vida, toda, en un microsegundo, así. Todo. Desde cuando él entró por primera vez a mi casa hasta ese momento. Lo miré y le dije, tenés razón. Le digo. Me dice, y las posibilidades de que yo sea un niño abandonado por una mucama que no me pudo criar son mínimas, ¿no? Claro, hermano. O sea, él estaba convencido que era hijo de desaparecidos. Y yo también. ¿Usted siempre, digamos, creyó a pies juntillas sobre la... inocencia. Sobre la inocencia, sobre el hecho de que su hermano no haya tenido una vinculación directa con estos episodios? Hasta que lo hablamos en esa época, pude haber tenido dudas. Creo que todos tenían dudas, porque sobre todo los militares había dudas. Hasta que no lo hablé con él y lo hablé en forma
así totalmente despojada, porque además yo le dije, mira, gordo, vos vas a ser mi hermano. Además nosotros nos llevábamos un año, o sea que éramos como mellizos, nos criamos como mellizos y siempre fuimos muy compinches, hasta que la vida nos llevó. Después me dice, a nosotros nos decían que estaban todos presos en Campo de Mayo. Me dice, y yo me lo creí. A ver, el sistema estaba bárbaro, había que ser capitalista porque era la única manera, si no, mirá a los rusos cómo se fueron todos al diablo. Pero, ¿qué pensaba de los crímenes de la dictadura? Estando preso injustamente, bueno, él lo que me dijo presuntamente. que... No, él decía que era una aberración. Es decir, ella me dijo, yo no justifico la tortura, me dijo. Y ahí fue cuando me dijo, yo nunca torturé. Me dice, no justifico la tortura. Me dice, pero ustedes también, mirá lo que hicieron con esto, con el otro, con otro. O sea, digamos... Después vino todo lo que ya es de dominio público, digo, la detención, el juicio, etc. Transcurrió todo el proceso del juicio en libertad, un juicio que duró 7 años. Y se supone que es desde el año 2011 que se dictó sentencia hasta preso. Y bueno, digamos, ese fue como el periplo. Durante todos estos años, ni Juan ni yo tuvimos contacto con él, digamos, durante todos estos años que duró el juicio. Y bueno, y a raíz de eso, nada, después vino en que trabajamos desde un primer momento porque Juan tenía además ese deseo y los chicos de Abuelas, los abogados, creían que era importante. Empezamos a laburar para ver si yo lograba declarar. Yo no puedo declarar en contra por el vínculo sanguíneo. Así, como lo escuchás, de medieval, pero así. Empezamos a pensar en una estrategia paralela. Que yo haga un escrito y que lo publicáramos en alguna publicación de derechos humanos. Entonces que eso, ya al tener dominio público, pudiera circular y empezar a tratar de doblarle la pata de costado. En el medio surge Mi vida después, la obra en la cual yo, junto a 5 actores más, hablamos de nuestros padres y de lo que hacían nuestros padres en la época de la dictadura. Cuando yo estreno la obra, obviamente uno de los primeros invitados fueron los abogados de Abuelas, que además me ayudaron bastante con el tema del armado de la escena del juicio y qué sé yo. Cuando ven la obra y la obra empieza a girar y empieza a tener la repercusión que tiene, me dicen, vamos a usar esto. Hicimos una presentación privada, frente a un escribano, en el cual yo, hola, ¿qué tal? Vengo a declarar esto. Soy la hija de fulano de tal, estoy haciendo esta obra, que narra todo esto, escrito. Y a eso agregado un montón de cosas más que nosotros ya veníamos laburando, ¿no? Con esas 2 cosas me voy de vacaciones y apenas pongo un pie en el Cabo Polonio, 23 de diciembre, 23-24, regalo de Papá Noel, me suena el teléfono, Alan Youth, el abogado. Vani, me dice, ¿dónde estás? Acabo de llegar al Polonio, Alan. ¿Qué pasó? La Cámara aprobó tu declaración. Regalo de Navidad. Ahora, ¿cómo explica usted que su hermano, desempeñándose en el Batallón 601, que repito, era uno de los centros neurálgicos de la represión en esa época, y que tenía bajo su cargo, digamos, a todo el resto de los servicios de inteligencia, en donde, digamos, por una cuestión de oficina, por una cuestión de espacio, digamos, su hermano, digamos, se cruzaba con personas que con posterioridad fueron acusados de delitos grandísimos, cómo en ese lugar estuviera tan compartimentada la información como para que, digamos, un oficial de comunicaciones no se enterara de lo que realmente pasaba. Yo no te lo puedo decir porque no lo he hablado con él. Lo que él me dijo, me dice, había sectores vedados para nosotros. Me dice, había lugares donde no teníamos acceso. Pero hay una cosa que eso sí hablamos después, con mi hermano, años después. El amor es una cosa que no se discute en las ideologías. Y en mi casa siempre fue más fuerte el amor que la ideología. Y cuando yo lo fui a ver a mi hermano preso, yo le dije, mira, yo sabía que todo mi entorno, además yo fui candidata a intendente y a concejal por el Partido Socialista, y podía haber cierta cosa que molestara a otras personas. No, mis afectos están por encima.
mis afectos están por encima de cualquier ideología. Digamos, yo no era una causa personal, digamos, nunca fue una causa personal. A mí me han agredido en su momento, en las primeras entrevistas que me hacían algún que otro que me preguntaba, bueno, pero vos en realidad esto lo hiciste por odio, ¿no? No, en ningún momento fue una causa personal. Como no me parece que la causa de Juan tampoco sea una causa personal. O sea, nosotros estamos siendo un engranaje más en una historia colectiva y frente a eso yo tengo una obligación. Yo tengo una obligación social, no una obligación personal. Lo excede a mi hermano. O sea, yo tengo una obligación porque yo tengo una forma de pensar, porque para mí esta gente siempre fue gente enemiga y porque ahora me tocaba a mí tenerlo en casa y que ese fuera mi papá, iba a hacer que yo modificara mi ideología y lo que yo pensaba en relación a la dictadura, en relación al proceso, en relación a los apropiadores, en relación a los torturadores. ¿Por qué? Porque era mi papá, no me tenía que quedar callada. No.